Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días con todos. Yo soy Hans. Soy profesor de Estadística Aplicada 2 en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales en la Católica. He enseñado también Estadística en San Marcos. Actualmente soy coordinador en la Dirección Académica de Planeamiento en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y justamente vengo a compartir esta exposición que he preparado para ustedes con la invitación que se me hizo para el Minjus. Quería compartir un ratito la pantalla. Ya, perfecto. Bien, entonces la presentación se titula Inteligencia Artificial en Análisis de la Criminalidad, Oportunidades y Desafíos. Un poco lo que quería hacer en esta ocasión es presentar algunos temas básicos de inteligencia artificial y explorar o elaborar, mejor dicho, de manera conjunta, un marco que nos permite entender cómo ocurren estos avances tecnológicos y qué implicancias tienen a nivel de oportunidades y desafíos, ¿no? Desde los operadores de justicia. Entonces, ¿cuál es la estructura que he preparado para esta ocasión? Vamos a hacer primero una introducción a lo que es la inteligencia artificial y cuál es su vínculo con la criminología. Luego vamos a pasar a un segundo momento donde vamos a ver las estrategias de análisis predictivo y detección de patrones criminales. Luego vamos a ver sobre el uso de imágenes y videos para la seguridad. Y luego vamos a ver una tercera tecnología que es el procesamiento del lenguaje natural o el NLP. ¿Cuál es la idea? Preparar un marco inicial, luego presentar tres tecnologías que estamos viendo, que es análisis predictivo, detección de imágenes y procesamiento del lenguaje natural, y al final vamos a hacer una pequeña discusión de cierre, que es la idea que había pensado. Entonces, quería abrir esa discusión, o por lo menos este conversatorio, con la imagen de Robocop. De hecho, Robocop no es una inteligencia artificial, o bueno, Murphy no lo sabe, pero lo que me gustó de esto y lo que gatilló buena parte de por qué decidí empezar aquí era el acápite abajo, ¿no? Es The Future of Law Enforcement, el futuro de las fuerzas de seguridad. Cuando salió la película en los 80, tenemos una mirada determinada de cómo pensábamos que iba a ser el futuro. Y las películas suelen cristalizar estas utopías o distopías de cómo imaginamos el futuro. Lo que yo siento es que, o mejor dicho, lo que yo veo actualmente es que no tenemos patrones claros para entender cómo se va configurando ese futuro y cuáles son los elementos que estamos teniendo ahora o cuáles son las pistas que tenemos ahora para entender cómo se está construyendo la inteligencia artificial y cómo estos desarrollos actuales terminan configurando el futuro. Entonces, justamente la apuesta que tenía para ustedes es que construyamos un marco para entender estos desarrollos tecnológicos en inteligencia artificial, para poder pensar cuáles van a ser sus implicancias actuales y futuras sobre este, el uso para una criminología o para entenderlo desde los operadores de justicia. Bien, entonces, ¿por qué hablamos de esto ahora, no? Entonces, un poco que quería mostrar es cómo el desarrollo tecnológico es, digamos, es no solo un evento que existe a nivel de las mejoras electrónicas, las mejoras en producción, sino también que está vinculado a determinadas dinámicas sociales. La aparición de los desarrollos tecnológicos, que es lo que estamos viendo en la línea de tiempo, eh, cambian las formas en las cuales las personas se relacionan. No sé, la aparición de redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera, cambian los medios en los cuales las personas se comunican, que las cuales las personas consumen, la amplitud que ha implicado desde la aparición del Internet, y todos estos desarrollos no solo conllevan a dinámicas sociales, sino al mismo tiempo generan lo que se llaman crímenes habilitados por la tecnología, es decir, aparecen también con los desarrollos tecnológicos nuevas formas de delito también vinculados, no sé, por ejemplo, el phishing, las estafas, phishing creo que es la pronunciación correcta, ¿no? Las estafas, otros tipos de scam, los hackeos, son delitos que se generan también con la aparición de nuevas tecnologías, ¿no? Por eso decimos que no solo habilitan nuevas dinámicas sociales, pueden interactuar con más gente, estar conectado ahorita con todos ustedes, sino también aperturan nuevas dinámicas criminales que a su vez generan nuevos desafíos, porque necesitan por un lado ser regulados, ser atendidos. ¿Y qué es lo más importante y lo que quería mostrar en ese diapositiva? ¿Cuál es la idea central aquí? Conforme ha ido avanzando el tiempo, los desarrollos tecnológicos van apareciendo de manera exponencial, cada vez van apareciendo más sostenidos en el tiempo. Entonces, en los últimos 50 años,
han aparecido más de la mitad de todos los desarrollos tecnológicos. Y la tendencia es que los desarrollos tecnológicos, a diferencia de los desarrollos sociales o las revoluciones industriales y tal, van apareciendo cada vez más rápidos en el tiempo. Sí, parece que están hablando en el chat, no sé si son comentarios para mí. Ah, las preguntas van a ir al final, correcto. Ya, sí, las preguntas van a ser presentadas al final. Entonces, retomando la idea, es que no solo se trata de entender que, digamos, las transformaciones tecnológicas implican transformaciones sociales que a su vez implican la aparición de nuevas modalidades de delito, sino que a la par de esto, es difícil competir contra algo que crece de manera exponencial versus, por ejemplo, el desarrollo de regulaciones para la inteligencia artificial, ¿no? Es muy difícil tener algo que toma tanto tiempo como hacer transformaciones desde el Estado versus la velocidad con la que se transforma la tecnología. Entonces, ese es un desafío que no solo es constante, sino va a ser incremental. Y que lo que es importante en este marco específico es entender que tenemos que tener claro las cajas, porque muchas veces lo que vamos a tratar de hacer es, ¿a qué me refiero con las cajas? Es cómo funciona la tecnología. Tenemos que tener una idea clara de cómo funciona la tecnología para poder regularla, ¿no? Es abrir un poco la caja negra. ¿Qué es lo que está haciendo el ChatGPT cuando me responde las preguntas? ¿De dónde está sacando la información? ¿Son fuentes confiables? ¿No son fuentes confiables? Todo eso son, digamos, detalles bastante técnicos que requieren un conocimiento muy especializado, pero a la vez que cada vez se genera más conocimiento de manera incremental porque el desarrollo tecnológico se construye sobre desarrollo tecnológico. Entonces tiene una base ilimitada en ese sentido. Entonces es una carrera que de alguna manera desde los superiores de justicia vamos a perder siempre, pero que no podemos dejar de correr. Entonces un punto de partida para esta reflexión es ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que diferencia o hace a la inteligencia artificial diferente a los otros tipos de desarrollos tecnológicos que han habido antes, ¿no? Y creo que la clave de la inteligencia artificial, o por lo menos un punto de partida interesante para entenderla, es que la inteligencia artificial se basa en la imitación del comportamiento humano, ¿no? Imita las formas en las cuales las personas resolvemos los problemas y es capaz de entender no solo lo que escribimos o no solo números, sino traducir a números, como vamos a ver en los ejemplos que les voy a mostrar, las formas en las cuales ocurre el mundo. Y de esa manera es capaz de resolver problemas imitando las formas que tiene un humano para hacerlas, ¿no? Esa es la principal diferencia que he tenido con las otras formas o con los otros desarrollos tecnológicos en la misma línea que han habido antes. Entonces, a nivel de aprendizaje, la IA es capaz de aprender, es capaz de entrenarse, ¿no? Cuando hablamos de entrenamiento de una inteligencia artificial, es que tú le das una serie de información y aprende a resolver problemas dentro de ese conjunto de información. Eso llamamos en el aprendizaje. Y la IA es capaz de hacer eso, pero con grandes volúmenes de datos. Este aprendizaje, digamos, almacenamiento, tratamiento de los datos es el procesamiento, ¿no? Una vez que la IA ha procesado esta cantidad de datos, es capaz de realizar y tomar decisiones, o por lo menos proponer alternativas, no sugerir cursos de acción, etcétera. Y se puede programar también para que opte por determinados cursos de acción, ¿no? Hay casos muy éticos sobre cómo ha funcionado la programación e IA, ¿no? Pero bueno, entonces la idea clave aquí es entender cómo va a funcionar esta inteligencia artificial y vamos a ver tres tipos de tecnología, como había mencionado, para entender cómo se dan este funcionamiento. Y le voy a ir destapando lentamente cómo va funcionando esta caja negra de la inteligencia artificial. Bien, entonces unos conceptos adicionales que dejar en claro, porque no debemos asumir que todos conocemos todo, es un poco algunas ideas que han ido saliendo, pero a nivel técnico quería que haya una diferencia clara entre lo que es Machine Learning, Deep Learning y el procesamiento del lenguaje natural, que creo que es lo más complejo que vamos a ver de manera superficial en esta conferencia, ¿no? Entonces, el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que básicamente aprende grandes volúmenes de datos y ya no lo tienes que estar programando para hacer una tarea, sino va aprendiendo de los datos cómo hacer tareas específicas. El Deep Learning es, digamos, una especialización ya dentro del Machine Learning que funciona a través del uso de redes neuronales. Las redes neuronales son como distintas capas de procesamiento que se van acumulando una detrás otra que permiten ir transformando la información. Vamos a decirlo en términos muy simples. Y el procesamiento del lenguaje natural no es otra cosa que es la capacidad que tienen las computadoras ya de transformar los textos
en matrices o en números que puedan entender, lo voy a explicar más adelante, y estas matrices poder darles contexto y entenderlas en el lenguaje natural en el cual están hablando las personas. Bien, entonces de manera muy gruesa estoy dando estos conceptos porque van a ser importantes para entender algunas de las experiencias que voy a compartirles ahora. Bien, entonces un poco de lo que hemos hablado es entender qué desafíos son los que nos está planteando la inteligencia artificial. Un primer desafío es sobre la regulación. No hay una regulación clara aún existente sobre la inteligencia artificial que apareció en los últimos 10 años y que va cambiando. O sea, lo que tú puedes generar para regularla en algún momento puede ser tan distinto dentro de los siguientes 2 años por la cantidad de desarrollos tecnológicos que están habiendo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, todo el problema que ha habido en China con DeepSeek pucha, es tremendo, ¿no? Entonces, es difícil regular una tecnología tan joven y que es tan revolucionaria en sí mismo y que se transforma tan rápido, ¿no? Y otro tema es que también para regularla o para comprenderla es un tema que es muy especializado, ¿no? Es, es bien complejo regular algo como esto. De hecho, no se habla aún de la regulación de los algoritmos, que es algo que en un momento se va a tener que hablar, pero sí hay una falta muy clara de lo que es la transparencia de cómo están funcionando estas inteligencias artificiales y qué es lo que se puede hacer con ellas, ¿no? Porque esta falta de conocimiento puede obstaculizar mucho no solo su desarrollo, que puede ser puede ser capitalizado muy rápido dentro de un país, sino también genera mucha incertidumbre sobre las decisiones que se toman en base a ellas, ¿no? Otro tema importante que vamos a ir andando, cuando decimos que la IA repite o amplifica sesgos históricos, ¿a qué nos referimos? A que, dado que la IA entiende y ha aprendido con un conjunto de data, la calidad de los datos va a afectar como las decisiones que tome la IA en el futuro. Después, un cuarto tema importante, que es un desafío que plantea la inteligencia artificial, es algo que ya vengo escuchando mucho. Y es como que la IA no te va a dejar sin trabajo, literalmente, ¿no? Lo que va a hacer la IA es que va a hacer una diferencia muy clara entre quienes la manejan y no la manejan. Entonces, va a generar una serie de brechas laborales importantes. Eso es lo que va a generar la IA eventualmente si se sigue desarrollando como se está desarrollando, ¿no? Y otro tema es que también a nivel, o sea, más allá de lo que podamos ver en los celulares y tal, a nivel de funcionamiento, de entrenamiento, la creación de un modelo, tiene costos computacionales altos, ¿no? Y eso puede repercutir mucho en los desarrollos que se hagan, en las implementaciones del Estado, no es tan simple, ¿no? Y el último era, sí, la protección de privacidad y de seguridad de los datos también es un tema importante en cuanto al desarrollo de la IA porque es muy fácil vulnerarla muchas veces cuando son librerías abiertas y tal. En las primeras versiones, me parece que en las 2.3 del ChatGPT era muy fácil obtener código de seguridad y tal. Entonces, son temas muy sensibles sobre los cuales aún no se termina de hablar, ¿no? La seguridad de los datos o el gobierno de los datos o tal, dentro de una empresa o dentro de una institución, es un tema crítico, sobre todo cuando se usa ahí que termina pudiendo acceder a toda la información y cuando la gente la usa indiscriminadamente. Entonces, lo que quiero plantear es que hay varias aristas en las cuales la inteligencia artificial va a plantear desafíos en cómo se dan las maneras desde que se administra la justicia, desde las formas en las cuales se puede cometer un crimen, desde cómo estructura las dinámicas sociales propiamente vinculadas a su uso cotidiano, ¿no? Entonces, en todo sentido va a generar y está generando ya pequeñas revoluciones y esas revoluciones van a implicar que se desfasen ciertos marcos normativos y también la necesidad de construir nuevos. Bien, entonces, para tratar de aterrizar un poco lo que estaba hablando, vamos a ver, como comenté en un inicio, tres tipos de tecnologías. La primera de ellas es el análisis predictivo. Entonces, ¿de qué va el análisis predictivo? La predicción de eventos criminales se basa en la detección de patrones, recurrencias y correlaciones. Como hemos visto tradicionalmente, desde los albures de la estadística se usa para generar predicciones. Desde las regresiones más simples se usan con la base para predecir eventos futuros. La diferencia del análisis predictivo con inteligencia artificial es que puede sofisticar mucho más cómo se generan, digamos, estas predicciones, ¿no? Los modelos matemáticos de aprendizaje automático permiten identificar tendencias y generar predicciones probabilísticas sobre posibles delitos en función a diversas variables. Sí, efectivamente, si tienes determinadas variables, puedes construir escenarios futuros que van a tener ciertas o determinadas probabilidades de ocurrir. Pero bien, ¿cuáles son los fundamentos o qué es lo que se busca o cómo se construyen estos modelos? Que es
lo que quería presentar aquí. Entonces, la predicción criminal se basa en encontrar una función que relacione variables de contexto, cuándo, dónde, cómo, por qué, las modalidades, y la ocurrencia de los delitos. Por ejemplo, ese es un modelo simple, pueden haber otros como de reincidencia y tal, pero lo que busca hacer un modelo de, digamos, los más tradicionales es generar una regresión lineal o una regresión múltiple, una regresión logística. Regresiones que digan, ocurre, no ocurre, cuántas son las probabilidades de ocurrir, listo. Eso es lo que hace un modelo estadístico clásico. Los modelos más sofisticados que incorporan los modelos de Machine Learning, por ejemplo, de aprendizaje de máquina, lo que hacen es refinan estos modelamientos de probabilidades o de causalidades, tratando de ajustar los errores que cometen. ¿Por qué los errores que cometen? Porque todo modelo estadístico está sujeto a que exista un error. Lo que hacen los, digamos, modelos de inteligencia artificial o de Machine Learning o de Deep Learning es ajustar el error que se va a cometer para que sean más precisos. Aumenta lo que se llama el accuracy, es qué tan preciso va a ser un modelo para predecir. Y lo importante aquí es entender que los modelos o la predicción que van a hacer los modelos surgen de la data que existen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipos de modelos existen para predecir las regresiones multivariables? Buscan hacer relaciones más de causa-efecto. Si ocurren todas estas variables, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra esta variable o esta comisión de este delito o de este tipo de delito específico? Las series de tiempo que van midiendo los cambios cíclicos que hay. O sea, por ejemplo, no sé, en un año hay tales fluctuaciones o en tales temporadas ocurren más delitos o tal, también son capaces de hacer predicciones con series de tiempo. Y finalmente están las redes neuronales, que son capaces de analizar secuencias más complejas. Y esa es una de las ventajas que ofrece la inteligencia artificial como tal. Genera nuevos algoritmos o nuevos modelos que permiten entender data de manera más compleja, no patrones tan simples, sino extraer data y poder generar modelos que reduzcan el error y tener mejores ajustes. Entonces, el desafío aquí es que justamente generar modelos en base a redes neuronales o incluso con de LLMs es que tienen un costo computacional muy alto y la cantidad de data que requieren no es poca, ¿no? Entonces es algo que si bien ya existe, el costo computacional o digamos la demanda tecnológica para aplicarlos es bastante alta. Entonces, muchos países ya hay experiencias donde se han ido aplicando estos análisis predictivos. Por ejemplo, esta es una noticia que me parece es de España, que crean una I que predice crímenes con una semana de anticipación, ¿no? No me acuerdo si a Total Recall, pero no, Minority Report era la película que estoy pensando. ¿Y cuál es importante aquí, o por lo menos a qué quiero que nos lleve a pensar este tipo de noticias? Pueden ser muy tendenciosas porque de hecho, no sabemos qué es lo que está adivinando realmente, ¿no? Es como que predice una anticipación de 90% de precisión. Es que, bueno, hay 90% de precisión de que ocurra un crimen en esta zona, en este cuadrante. Entonces, no es que pueda llegar al nivel de precisión de, oye, quién, cuándo, cómo, la hora, ¿no? En función a las variables que ya conoce, puede predecir las características, ¿no? En una zona de tiempo, en un margen espacial determinado, es capaz de predecir cuál es la probabilidad de que ocurra un delito en tal zona en función, y eso es lo importante, en función a la data que yo tengo. En función a la data con la que yo he alimentado, yo tengo almacenada en mi base de datos, es capaz de producir predicciones. Y estas predicciones sean en el mismo sentido o de la misma naturaleza que la data con la cual yo he alimentado y he entrenado mi modelo. Y eso es muy importante. Los modelos no son capaces de predecir algo que es desconocido aún para ellos fuera de lo que se les ha entrenado. Por lo menos este tipo de modelos de Machine Learning no lo es, ¿no? Un estudio también que estuve revisando para hacer esta presentación es qué tan capaces son de no solo ser predictores, sino también de asistencia para la predicción, ¿no? En este estudio es un estudio interesante en el cual se da una tasa de, digamos, había una convocatoria a dos grupos, un grupo especializado y un grupo no especializado, y estos dos grupos se les daban perfiles de, de presos y se les pedía que identifiquen si iba a haber o no iba a haber reincidencia. Después de un tiempo se evaluó si hubo o no hubo reincidencia y el grupo especializado, específicamente el grupo especializado que
usó inteligencia artificial o herramientas de inteligencia artificial para tomar la decisión final, lo importante acá es que la inteligencia artificial no tomaba la decisión, sino era justamente la persona asistida por inteligencia artificial, era el que tenía el grado más cercano de predicción acertada sobre si había o no había reincidencia. Entonces, estoy dejando el link con el estudio, pero lo interesante aquí es que, por un lado, se generó modelos de inteligencia artificial con un carácter predictivo de reincidencia. Por otro lado, es que no fue un carácter únicamente, fue mixto en el sentido de que no fue únicamente la inteligencia artificial prediciendo a ciegas de va a haber o no haber reincidencia, sino que era justamente funcionar como una herramienta para que un agente humano tome una decisión. Bueno, o haga una predicción en este caso, ¿no? Entonces, a eso, por eso abajo había puesto las ganancias significativas en el grupo especializado. La inteligencia artificial como herramienta ofrece un potencial más grande que si únicamente se le ve como el tomador de decisión. Entonces, eso es importante porque por lo menos el estudio enfatiza que no hay que desnaturalizar la función humana dentro de la predicción o dentro de la función que se le está dando, sobre todo con temas delicados. Bien. Otro ejemplo, finalmente, en los cuales también se usan los modelos predictivos es para el análisis de grandes volúmenes de datos, ¿no? Otro paper que estuvimos revisando, otra investigación al respecto, hacía un balance de distintos modelos predictivos que se habían realizado utilizando técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, complicaba, para hacer corto el cuento, complicaba los modelos que pueden manejar utilizando Machine Learning, estructuras digamos, muy generales para hacer clasificaciones y utilizaba modelos de deep learning para utilizar patrones más complejos, ¿no? La conclusión es, en base al costo computacional que tenían ambos, es que hay que usar un modelo mixto para que funcione de mejor manera según la calidad de los datos que se tengan, ¿no? Y aquí viene lo importante y por cuál estaba citando este texto, es que hacía el énfasis abajo de there's a lack of literacy wisdom on how these technologies can be used to solve the problem of computation. Hay una escasez de los estudios aplicados de cómo estas tecnologías pueden utilizarse dentro de los gobiernos, dentro de los estados, dentro de los sistemas de justicia de manera efectiva. Es decir, pueden hacerse modelos, pueden entrenarse, pueden, digamos, hacer varios experimentos en tanto que hay data, pero aún falta de evidencia de pruebas reales de que estén funcionando, ¿no? Entonces faltan que las experiencias se sistematicen, se organicen, el conocimiento sea público sobre qué modelos y cómo se están funcionando, justamente porque también hay todo este temor por lo delicado de la data con las cuales se entrenan los modelos, ¿no? Y también que la data con la cual se entrenan los modelos están sujetos a un contexto específico, ¿no? Entonces va a ser difícil compartir esos modelos o adecuarlos, ¿no? Y esa es una discusión mucho más técnica, pero este, quería hablar de dos casos aplicados en los cuales se han utilizado herramientas similares. Principalmente está en Estados Unidos el Predpol, que básicamente es una herramienta que se usa para generar algoritmos de predicción de crimen, muy similar a lo que había presentado inicialmente en el paper anterior, que es capaz de predecir zonas o lugares donde van a haber posibilidades de que ocurra o no ocurra un delito en base a información histórica que se tiene almacenada. Y otra experiencia interesante que valdría la pena que se revise también de casos aplicados es el de NYPD, que es el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, que han lanzado el Comstat 2, me parece, que es un sistema de análisis estadístico, pero básicamente se usa más para sistemas de gestión interno, ¿no? En función a la detección y la elaboración de zonas calientes. Me parece que ese es un poco por donde está yendo el Comstat. Entonces, ¿cuáles son las ideas fuerzas que quiero cerrar por lo menos con las herramientas predictivas? Me gustaría que se queden con tres ideas fuerzas, ¿no? Eh, que la tecnología es una carrera, siempre está desarrollándose cada vez más rápida y de manera exponencial. este, y que todos los desarrollos que se hagan van a depender de la información que se cuente. Entonces, la creación, la gestión y la limpieza de los datos va a cobrar un punto cada vez más fundamental en la elaboración de estos modelos, que es, digamos, lo que se viene pronto en eh, atención del delito realmente. Y lo que está pasando es que la data de hoy, la forma en la cual nosotros construimos, almacenamos, sistematizamos información hoy en día, va a construir las lecturas del futuro, porque todos los modelos predictivos se construyen con data histórica, data del pasado. Entonces hay un énfasis importante, bueno, en este momento no se puede desarrollar un modelo tan complejo, pero sí debemos tener claro que
los sesgos que tengamos ahora en la manera en cual sistematizamos, creamos, construimos bases de información, data lakes y tal, van a repercutir en los modelos que se van a construir a futuro. Entonces, esas son tres ideas claras que quiero que tengan sobre esta primera tecnología. Vamos a ver una segunda tecnología que es el uso de IA en imágenes y videos para la seguridad. Bien, como habíamos dicho, una de las características principales o distintivas de la inteligencia artificial es cómo la inteligencia artificial es capaz de emular ciertas acciones o ciertos razonamientos que tengan las personas, ¿no? En este caso estamos imitando la forma en que los humanos procesan la información visual en base a cómo las personas ven. Por eso se llama visión por computadora, no es demasiado complejo saber de qué se trata. Las computadoras son capaces de analizar imágenes, y por imágenes no me refiero simplemente a imágenes planas, sino también a videos, e identificar objetos dentro de las imágenes, y esas imágenes pueden ser incluso modeladas en tres dimensiones. Pero lo importante es entender qué es lo que está pasando dentro de los algoritmos o dentro de la máquina, por así decirlo, un poco descomponer la caja negra, cómo es capaz de ver, para entender cómo están funcionando estos algoritmos, ¿no? Entonces, la visión por computadora, he tratado de simplificar el proceso en cuatro pasos, ¿no? La primera parte es la conversión numérica, el procesamiento de la imagen, la extracción de características y la clasificación y detección. Entonces, si me preguntan cómo ve una computadora, la respuesta es que ven números, ¿no? La computadora no puede interpretar imágenes como lo hacemos los humanos, mientras que los humanos vemos formas y colores, una computadora trabaja solo en base a números. Entonces, ¿cómo ve una computadora realmente? Este es un ejemplo más o menos que trata de clarificarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos esta imagen que está aquí, ¿no? Es una imagen de 16 por 16 píxeles. No, píxeles son los puntos de color. Entonces, si tenemos esta imagen y la pasamos a una matriz como la matriz del costado, simplemente tendríamos que poner un 1 donde es blanco. Bueno, en este caso creo que no es la matriz que corresponde, pero por ejemplo, un 1 donde está en negro y un 0 donde está en blanco. Y de esa manera, creo que el efecto visual incluso te genera el check, ¿no? Solo que en este caso el negro está con 0 y 1 está en blanco. ¿No? Entonces, es una matriz binaria de unos y ceros. Vamos a complejizarlo un poco. ¿Qué pasaría si no está en blanco y negro, si no está en escala de grises? ¿No? Entonces, si fuera en escala de grises, la matriz se representaría ya no como ceros y unos, sino como una matriz de intensidad. Este píxel, qué tan oscuro o qué tan claro está, ¿no? Entonces, ya sería una matriz que en verdad va de 0 a 255, de 0 a 255, ¿verdad? Lo he puesto abajo, es porque en el formato de 8 bits es 2 a la octava, es 256, me parece, sí, 256, empezando desde el 0 es uno menos. En resumen, mientras que es en blanco y negro, tú tienes una imagen binaria de unos y ceros, y cuando pasa a entender una imagen que es en escala de grises, va de 0 al 255 según la intensidad que tenga el color. Bien, pero ahí solo estamos viendo, digamos, una escala, ¿no? Un espectro. Cuando vemos a colores, en verdad estamos combinando tres espectros, ¿no? La función de los colores más clara es el RGB, ¿no? Red, green, blue. Y lo que hace en este caso es que ya no tienes solo una matriz como tenías en blanco y negro o en grises, sino que tienes tres matrices, una para cada línea de color. Y con la posición de cada píxel en estas tres matrices, tú sabes de qué color es ese cuadradito específico. Y con esa misma, digamos, fórmula va avanzando píxel por píxel, cómo se ubica en cada una de esas tres matrices. De tal manera que la información visual se termina transformando en una información numérica, en una matriz numérica. Lo que va a hacer luego, digamos, los algoritmos de visión por computadora es transformar estas imágenes que ya ha procesado para que sea justamente más fácil trabajar con ellas, ¿no? Hay tres tipos en general de transformaciones que hace, o sea, pueden haber más, pero las más básicas son las transformaciones geométricas, que incluye rotar, escalar, ajustar la imagen. Luego va a buscar normalizar la imagen, o sea, hacer que todas las imágenes tengan dimensiones similares para que sea más fácil procesarlas. Y finalmente va a eliminar los ruidos, aquellas, digamos, imperfecciones en la imagen, para que digamos, descargar un poco el procesamiento porque todas las imágenes están limpias, ¿no? Eso se llama la eliminación del ruido, la reducción de todas las distorsiones que las imágenes puedan tener.
Lo siguiente que hace el algoritmo es, bueno, ya ya transformé a números, ya acomodé el tamaño de las imágenes, ya las procesé, ya las limpié un poquito. Ahora lo que va a hacer es trabajar con dos elementos principales, ¿no? Va a detectar los bordes para detectar dónde empiezan los objetos o cuáles son los objetos dentro de la imagen. Y también tiene la capacidad de detectar determinado conjunto de patrones, de formas, de texturas, ¿no? Para tratar de hallar consistencias, ¿no? Esta textura es similar a esta, que es similar a esta, que es similar a esta, que es distinta a esta otra, ¿no? Esa es la extracción de características que va a hacer el algoritmo en función de los resultados que tengan en la matriz. Y finalmente, lo que va a hacer es la clasificación o detección, ¿no? Ya he transformado números, he preprocesado las imágenes, las he acomodado y tal, he extraído las características y ahora ya puedo pasar a clasificar y detectar objetos determinados dentro de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, dentro de una foto de una ciudad, es capaz de detectar los carros, también es capaz de detectar las personas, los semáforos, tal. ¿Por qué? Porque ya hay modelos en los cuales se ha preentrenado para que pueda identificar y detectar objetos, ¿no? Entonces, antes de pasar al siguiente tema, hasta aquí la idea bien clara es las computadoras, digamos, las máquinas son capaces de entender en función a transformar imágenes a números. Lo que hace la computadora o lo que hacen los algoritmos es tener distintos tipos de sistemas, distintos tipos de modelos que permiten procesar esta información en este y poder tener detección de imágenes en función a ellas. Estoy tratando de pensar un mejor ejemplo, pero había un algoritmo interesante que se utilizaba, bueno, un reto que era para usar un algoritmo, que era detectar si era un chihuahua o un muffin, ¿no? Y qué tanto error cometía la máquina porque ya había sido preentrenada y tenía que ser preentrenada varias veces para poder hacer una detección eficaz, ¿no? Entonces, ¿qué se necesitan muchas veces para hacer estas clasificaciones o tal? Necesitan imágenes que ya le enseñan al modelo cómo funcionar. Por ejemplo, si tú tienes un caso en el cual se usa mucho la visión por computadores para la detección de cáncer, ¿no? Si tú tienes radiografías en las cuales ya has detectado, mira, una radiografía con un pulmón con cáncer se ve así, se ve así, se ve así, y una radiografía de un pulmón sano se ve así, se ve así, se ve así, se ve así. Una vez has hecho ya ese entrenamiento del modelo, el modelo ya es capaz de haber aprendido en ese contexto determinado cómo se ven células cancerígenas y poder, digamos, detectarlas dentro de radiografías nuevas. Pero para eso tiene que pasar todos los pasos que hemos mencionado antes, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de tecnologías que se usan dentro del análisis por computadora. En general, yo había marcado tres. Que son las redes convolucionales, que se usan distintos tipos de filtros y capas que van interrelacionándose entre sí. Los transformers para visión computadora, que lo que hacen es generar distintos parches como distintas secciones, distintos cuadrantes que van moviéndose consecutivamente para analizar para analizar las imágenes, perdón, y los modelos generativos, que ya justamente es que utiliza un poco de los demás, pero ya es capaz de generar imágenes, ¿no? Me parece que ya se puede utilizar hasta en WhatsApp, ¿no? Utilizar redes generativas para generar imágenes en función a prompts, que son indicaciones que se les dan, ¿no? Pero, de nuevo, son tecnologías que están vinculadas a lo que es la visión por computadora, no solo en el sentido del entendimiento, sino también en el sentido de que la IA es capaz de generarlas. Bien, entonces, ¿cuáles son los desafíos que representa en este caso la visión por computadora como tal? No, de manera muy gruesa podemos decir que como es un modelo que recién se están generando y no existen una gran cantidad de base de datos, tienen muchos problemas con la precisión y los falsos positivos. Falsos positivos es decir que algo, por ejemplo, este carro no es un carro cuando realmente, no, perdón, que decir que sí es un carro cuando realmente no lo es, ¿no? Es un falso positivo, ¿no? Y se usa de esta manera porque reduce un conjunto de riesgos. Volviendo al tema, por ejemplo, que estamos con los pulmones con cáncer, es más conveniente de alguna manera decir, oye, equivocarte
diciendo sí tienes un cáncer cuando realmente no lo tienes, que equivocarte diciendo que no tienes un cáncer cuando sí lo tienes, ¿no? Es más seguro en ese momento cometer un falso positivo, decir, uy, sí, estás enfermo y que realmente no lo estés, a equivocarte de la otra manera, ¿no? Es de alguna manera como se entrenan estos modelos. Y otro desafío importante es que no existe una regulación demasiado extensa a nivel mundial sobre el uso de la IA para la biovigilancia, ¿no? Creo que ha habido bastantes casos muy complejos en China al respecto. Disculpen que lo use tanto de ejemplo, pero justamente por la cantidad del desarrollo tecnológico que tienen y por los modelos de regulaciones que usan, es bien común que haya en estos casos. Y un desafío adicional que me olvidé de mencionar, pero ya es de manera transversal, el almacenamiento de videos es muy, muy alto, ¿no? Digamos, a nivel de eh, peso como tal y la demanda computacional que se requiere de su análisis no es baja, sobre todo porque los videos pueden ser muy extensos y no siempre es un solo video, sino son sistemas integrados de cámaras, ¿no? Entonces, eso complejiza bastante a nivel tecnológico la implementación de los mismos, ¿no? Ya. Entonces, algunas ideas fuerzas de justamente visión por computadora que quería que nos quedamos es que los modelos comprenden las imágenes como números. Eso es una idea clave porque finalmente es como están funcionando, no es que sea una magia detrás de eso, que el aprendizaje requiere de bases de datos con imágenes, es decir, no puedes entrenar un modelo ad hoc si no tienes imágenes para enseñarle, digamos, cuáles son los eventos, los fenómenos que tú quieres que pueda identificar. Si tú quieres que aprenda cómo identificar un robo, tienes que tener imágenes de robos para que puedas entrenar tu modelo y que todo esto tiene un requerimiento computacional alto, no solo en el procesamiento, en el entrenamiento, sino también y sobre todo en el almacenamiento de información. Bien, entonces ya hemos visto dos tecnologías que son las tecnologías predictivas y las tecnologías de visión por computadora. Y nos queda el último tipo de tecnología que quería hablar ahora, que es el procesamiento del lenguaje natural o el NLP. Bien, entonces, de nuevo, vuelvo sobre el mismo tema. ¿Qué es lo que caracteriza a la inteligencia artificial? La capacidad de imitar la inteligencia humana. Entonces, el NLP es una rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras entender, interpretar y generar lenguaje humano. Entonces, las dos claves, digamos, las dos palabras clave en lo que es el NP, que lo hemos visto todos en los chats y tal, es uno, que puede entender el lenguaje natural, que no tienes necesariamente que programarlo utilizando un lenguaje de programación ajeno al que ya utilizamos en el día a día, y que la respuesta también puede ser en un lenguaje natural, ¿no? Entonces, sea la comunicación, digamos, no a nivel de programación, sino en el lenguaje cotidiano que utilizamos las personas. Bien, entonces, ¿cómo es que va a funcionar el NLP? De nuevo, no es que sea un gran secreto, va a transformar la forma del lenguaje que nosotros tenemos, la va a transformar en números y en matrices numéricas que va a empezar a asociar. Y lo que va a hacer, por ejemplo, cuando trate de ser generativo, es buscar predecir palabras. En corto, va a funcionar así, ¿no? Va a tener representaciones numéricas del lenguaje, va a capturar determinados contextos en los cuales estas palabras ocurren y va a buscar aplicaciones de estas representaciones. Vamos a decirlo así. Lo que hace principalmente los modelos del LNP es va a dividir las palabras en formatos de números, ¿no? Entonces, hay distintas formas de hacer esta transformación. Una de ellas es la tokenización, que es convertirlo a tokens, que básicamente es dividir el texto en palabras o en frases específicas que el modelo pueda asociar entre sí. Y otra forma es la vectorización. En vez de convertirlo en tokens, que son palabras o frases específicas, son vectores numéricos. Y lo que hace estos vectores numéricos es buscar asociación entre estos vectores. Entonces, lo que está haciendo el NLP en ese sentido, está generando vectores o tokens, en todo caso, que va a generar asociaciones entre ellos para empezar a generar recurrencias. Y quiero que imaginen la magnitud de procesamiento que se tiene que hacer para que pueda tener suficiente, digamos, cercanía o procesamiento de palabras cercanas entre sí para emular el lenguaje.
Porque lo que hace cuando emula el lenguaje, cuando nos da respuestas en lenguaje natural, está viendo cuál es la siguiente palabra más próxima que tiene más probabilidades de venir después de la primera que ha dicho. Es decir, cuando está escribiendo una oración, palabra por palabra o token por token, está viendo cuál es la palabra que tiene la siguiente mayor probabilidad de ser dicha en el contexto en el que ha aprendido. Y de esa manera construye las conversaciones, ¿no? Eh, Volviendo, hace una transformación numérica de las palabras, luego captura el contexto y las relaciones semánticas. Aquí es donde empieza la parte más natural del lenguaje, ¿no? Empieza a buscar correlaciones no solo entre palabras, sino entre contextos específicos de los cuales los modelos ya han aprendido, ¿no? Es capaz de identificar y representar cómo las palabras se relacionan entre sí en un texto, considerando tanto su significado como el contexto en el que aparecen. No solo se trata de procesamiento de las palabras como matrices, sino es capaz de entender, justamente por la cantidad de asociaciones que ya tiene o con las cuales ya ha sido aprendido, capaz de entender los contextos en los cuales existen y generar respuestas en esas mismas matrices que las traduce en letras, ¿no? O en palabras o en tokens. Entonces, de esa manera es como está funcionando, digamos, por ejemplo, los chats, ¿no? Tienen palabras, las transforman en tokens, ven sus asociaciones, las analizan dentro de un contexto en los cuales ya han sido entrenados y generan respuestas, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos ver ese tipo de respuestas? Los primeros modelos de inteligencia artificial o la base de los modelos de inteligencia artificial fueron los traductores de texto, ¿no? Por ejemplo, así como existe eh, Deep Translate o Google Translate, usan bastante modelos de inteligencia artificial para captar el contexto. Y eso es porque una de las primeras cosas en las que se utilizaron los modelos de NLP fue en la creación de traductores. Mucho de la ingeniería detrás de los NLP vienen de la creación de los traductores, ¿no? Traducir primero al inglés y tal, pero lo importante es eso, es capaz de captar palabras y entender en qué contextos se están utilizando para que la traducción no sea muy dura. De eso migró a que pueda responder de esa misma manera los textos, según la recurrencia de las palabras y a qué contexto tienen mayor asociación. Y es capaz, utilizando los tokens y la vectorización, de entender de qué contexto te están hablando. Entonces, lo interesante de los NLP es que pueden ser programados también con lenguaje natural. Entonces, no tiene una programación demasiado compleja a su interior. O sea, sí es compleja, pero, digamos, pueden utilizarse distintas técnicas de prompt engineering cuando ya lo estás utilizando en un chatbot o en lo que fuera, ¿no? Justamente por esta capacidad, por un lado, de entender los contextos y por otro lado, de generar respuestas. Bien, entonces, muchas de las funcionalidades están vinculadas no solo a la traducción, a los chatbots, a la configuración de asistentes virtuales para tareas específicas, sino también al análisis de sentimientos. Ya pueden haber clasificaciones previas o modelos ya armados que, si bien no son capaces de entender cómo una persona se siente, son capaces de asociar determinados tipos de tokens, de palabras, de tal, a sentimientos específicos que ya han sido previamente identificados, ¿no? Como una base de datos, como un modelo que ya sabe identificarlos, ¿no? Y sobre todo las búsquedas semánticas. ¿A qué nos referimos con las búsquedas semánticas? A que ya tienen el sentido de lo que se está buscando. No es como simplemente escribirlo en Google, como era antes escribirlo en Google y buscar el dato, sino que ya entiende cuál es el sentido de lo que estás buscando si pones una oración completa, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tienen finalmente los modelos de inteligencia artificial sobre los modelos que existían anteriormente, ¿no? Tienen la capacidad de comprender el significado general del texto en lugar de solo buscar palabras específicas, un poco lo que les comentaba, que todas las transformaciones que hacen los NLPs en función al uso de matrices y a modelos preexistentes son capaces de entender el lenguaje natural, ¿no? Y eso es importante porque es un diferencial muy grande de lo que se hacía anteriormente. Muchas veces dicen, oye, la programación va a ser desfasada y tal. Tengo mis reparos al respecto, pero sí es cierto que el nivel de interacción que puede haber a nivel de programación o a nivel con los usuarios es mucho mayor en la medida en que ya es capaz de entender el lenguaje natural y eso abre muchas puertas a muchos tipos de aplicaciones. La segunda diferencia que tiene es que a nivel de capacidad, el uso de la inteligencia artificial, los NLPs puede transformar y puede entender, puede extraer mucha más información para poder entender patrones y contextos en grandes volúmenes de datos.
que es algo que antes no se podía hacer porque antes tenía que estar en formato estructurado. El NLP te permite tomar formatos no estructurados, por ejemplo, texto plano, y transformarlo a base de datos. Y finalmente, como es un modelo que puede y tiene que ser entrenado, es capaz de entrenarse y aprender, puede refinarse, creo que la palabra es tuning, puede tunearse de maneras determinadas para justamente ser más preciso, ¿no? Entonces, algunas de las aplicaciones que han tenido los NLPs, por ejemplo, es la detección de discursos de odio y amenaza en las redes sociales. Me parece que lo que antes era Twitter tiene un sistema de monitoreo muy fuerte de redes sociales que está implementado, o que el FBI lo había implementado para justamente hacer este rastreo de discursos de odio. Y también estoy seguro que Facebook también había desarrollado un sistema similar para detectar o por lo menos amonestar determinados tipos de manifestaciones de discursos de odio que hay en redes sociales, ¿no? Y la idea es que justamente permite detectar amenazas futuras, eh, no sé, porque muchas de las transacciones o de las coordinaciones se pueden realizar de manera pública en redes sociales. Los algoritmos están preparados para detectarlos, pero nuevamente, el costo computacional es alto, los permisos de acceso son altos, y el nivel tecnológico que requieren la implementación de los mismos es alto, ¿no? Eh, Otra utilidad que tiene la inteligencia artificial es, por ejemplo, la detección de fraudes, ¿no? PayPal, Mastercard y me parece que Kira también han aplicado distintos tipos de métodos de detección de fraudes, ¿no? Justamente porque las estrategias de scam son varias, también tienen mecanismos para prevenir justamente que en el llenado de información, en el uso de otra inteligencia artificial, se cometan este tipo de estafas, ¿no? Y tienen también mecanismos para la detección de documentos oficiales cuando han sido adulterados. Bien, bien, entonces también hay experiencias como las que habíamos hablado en un momento de Predpol y tal, que justamente lo que hacen es el análisis de denuncias y el modelamiento de reportes policiales. Sobre esto no hay demasiada evidencia. Encontré algunos casos como el de la Universidad Complutense, que había desarrollado digamos, un modelo en función a información histórica que habían conseguido para hacer un modelo predictivo, por lo menos para analizar las denuncias, ¿no? Era para detectar determinados tipos de patrones. Sí, pero estaba hasta donde leí, era un paper que habían hecho, pero no encontré mucha información sobre la implementación que habían tenido realmente, ¿no? Ni sobre el éxito, no, por eso no terminé de comentarla demasiado en extenso. Bien, entonces, sobre esta tecnología, ¿cuáles son las ideas fuerzas que quiero dejar sobre los NLPL? Que, de nuevo, transforman el lenguaje en números, la forma de entender cómo está funcionando, digamos, la interacción es a través de los números. No es que toma las palabras y la computadora ya sabe aprenderlas, sino es como que las transforma en números. Dentro de esa transformación va viendo sus asociaciones, ni en el contexto que está utilizado, lo pasa por el modelo que ya aprendido y finalmente genera una respuesta. Entonces, detrás de todo lo que está haciendo un chat o lo que fuera, hay un procesamiento extenso de lo que está viendo. Y por otro lado, que ese aprender de los modelos ocurren en contextos determinados. ¿A qué me refiero en contextos determinados? Por ejemplo, si tenemos una serie de base de datos o una serie este, de asociaciones ya determinadas o de frases que están asociadas, por ejemplo, este es un modelo, no sé, esto es un documento oficial, tiene que tener estas partes, tal, 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 tal. El NLP es capaz de aprender de ese modelo y utilizarlo para poder aprender cómo se debería ver un documento oficial y formal y detectar esos elementos, ¿no? Entonces, lo que más abre el NLP, en el sentido de que imita el lenguaje natural en el cual las personas hablamos, es que genera un potencial y una flexibilidad de la tecnología que antes no había, ¿no? En el sentido que, la puerta de acceso a esta tecnología y la interacción con esta tecnología es mucho más amplio, se puede implementar en todas las funciones en las cuales hayan humanos involucrados, ¿no? Los asistentes virtuales, los chatbots, hay
N chatbots, N asistentes virtuales, ya no es una tecnología exclusiva, se convierte cada vez más en algo que parece un commodity, ¿no? Entonces, lo que viene en ese sentido en los NLP es que van a ir aprendiendo más, van a ser más rápidos y van a estar en más lugares. Eso sí es algo que no es muy difícil de adivinar, ¿no? Entonces, la discusión final quería más que exponerla yo, plantear preguntas que me parecen interesantes sobre lo que hemos hablado. Un poco he dado pincelazos de cómo funcionan estas inteligencias artificiales, es un poco preguntarnos hacia dónde va el uso de estas inteligencias artificiales. Porque por un lado podemos entender que dentro del sector privado, por ejemplo, sí, justamente pueden elevar la productividad, pueden ser herramientas muy útiles, pero al mismo tiempo también generan nuevos tipos de crímenes habitados por la tecnología y a la par de esos dos crecimientos que son exponenciales, el Estado tiene un desafío mayor, que es que, digamos, el crecimiento o el desarrollo que tiene no es exponencial, es a lo mucho lineal. ¿No? Entonces eso genera un desfase que cada vez se va a ir acumulando más. Y es una ola de la cual no nos podemos bajar, ¿no? Es inevitable de lo que va a ocurrir, ¿no? Una segunda pregunta que hay interesante es que si se han dado cuenta, o un énfasis que he tratado de hacer es que la data importa, porque la data es cómo los modelos van a aprender, pero no sabemos finalmente los modelos matemáticos detrás, los algoritmos que se construyen detrás de estas inteligencias artificiales, cómo están sopesando, cómo se dan pesos para la toma de decisiones finales que están haciendo. Por eso, por ejemplo, hacía mucho énfasis en la experiencia que había presentado, en la cual sí, efectivamente, la inteligencia artificial da un soporte, pero no reemplazaba el papel de toma de decisión que tienen las personas sobre si una persona va a tener o no va a tener reincidencia, por ejemplo, ¿no? Y finalmente es qué tantos estos avances podían generar o no transformaciones para lo que vienen a ser las ciencias criminológicas dentro de 10 años, porque también están generando nuevas formas de hacer delito, nuevas dinámicas sociales que no terminan de desfasar las que ya existen, ¿no? Sino muchas veces terminan renovándolas, ¿no? Pero al mismo tiempo, la inteligencia artificial también conlleva esta creación y esta ampliación de las brechas, ¿no? Entonces, tendríamos que tener una actitud más reflexiva sobre, por ejemplo, qué factores limitan la adopción efectiva de la inteligencia artificial en la lucha contra el crimen, ¿no? No es solo la brecha digamos, tecnológica más dura, es una necesidad de capacitación, es una imposibilidad frente a los nuevos desafíos que se van apareciendo, qué tanto destinamos a estar atentos a estos nuevos tipos de tendencias criminales, ¿no? La necesidad también de regulaciones claras, ¿no? La tecnología, como hemos visto, tiene una base matemática fuerte en ese sentido. Entonces, la pregunta que siempre debemos hacernos es qué se va a regular y cómo y qué tan vigente va a ser esta regulación cuando funcione y qué se quiere lograr con esta regulación, ¿no? Queremos que hayan más inteligencias artificiales, que hayan menos, que tengan más acceso, que tengan menos acceso, que tomen decisiones, que no tomen decisiones. Esas son las preguntas de fondo porque también se tienen que entender cómo están funcionando, ¿no? Para poder regularlas, ¿no? El tema de los sesgos en los datos que utilizamos para entender los modelos es importante también porque un tema que he tratado de ser bien enfático es que la data que nosotros construimos ahora es la data que va a tomar decisiones en el futuro. Por ejemplo, en Estados Unidos me parece que había habido un caso bien importante en cómo a población afroamericana tenían determinados tipos de sesgos, los modelos predictivos. ¿Por qué? Porque la data con las cuales habían sido entrenadas ya venía cargada con este sesgo, ¿no? Entonces, justamente le da un peso mayor a la población afrodescendiente como si pudiera tener más chances de cometer un delito, porque la data con la que había sido entrenada había justamente sido ya, digamos, había sido construida ya con ese sesgo de antiguos operadores de justicia, ¿no? En otro momento de la historia. ¿No? Entonces, hay que ser muy críticos en cómo se construyen los modelos y con qué data está aprendiendo y qué es lo que está prediciendo. ¿No? Las limitaciones de infraestructura tecnológica también son claras. Todos estos modelos de los cuales he mencionado son muy extensivos en la demanda tecnológica que tienen, digamos, el gasto computacional que implican, ¿no? Y finalmente, cómo garantizamos que de existir inteligencia artificial sea en pro y en bienestar de las personas, ¿no? Esa es una demanda muy real, porque lo que se está haciendo es que la inteligencia artificial termina haciendo que las personas sean más productivas, pero no necesariamente está impactando en los estándares de calidad de vida de las personas. Bueno,
Muchas gracias. Eso ha sido todo conmigo. Eh, Muchas gracias por su excelente ponencia. Y a continuación invitamos a las personas que se encuentran en la sala para que puedan escribir sus preguntas. Tenemos una pregunta. Nos dice, ¿qué herramientas o aplicaciones basadas en inteligencia artificial recomienda utilizar a los operadores de justicia para seguir la ciberdelincuencia? Me cuesta pensar en una en este momento, porque la palabra que estás utilizando ahí es ciberdelincuencia. Entonces, para seguir la ciberdelincuencia, entiendo que la divindad son los que tienen ahí la posta en este momento, pero también la divindad, no sé si la pregunta viene desde ese lado, pero son los que tienen digamos, la carga más fuerte porque es una división con bastantes, digamos, una necesidad muy grande de ser empoderada en ese sentido, ¿no? Tiene una tarea que les pesa mucho, pero ahorita no, la última vez que pude acercarme a ellos, que fue justamente durante pandemia, incluso ya es bastante tiempo, es una división que tiene una demanda muy grande porque tienen que hacerse cargo de todos los delitos a nivel nacional. Entonces, no se trata solo de qué tecnología es la que pueden utilizar tal o cual software, porque puede haber una gran cantidad de oferta, y mucha de esta oferta es ciertamente de oferta privada, sino es si hay la capacidad o el recurso humano suficiente para utilizarla a ese nivel, ¿no? A nivel de capacitación y tal, ¿no? Entonces, la ciberdelincuencia, por ejemplo, también tiene, bueno, la ciberdelincuencia aquí, bueno, perdón, las unidades de ciberdelincuencia viene de las unidades de fraude y está muy ligado normativamente a ese espacio, ¿no? Debería abocarse únicamente, por ejemplo, no sé, más a temas de ciberdelincuencia y tener una normativa que lo favorezca más. Por ejemplo, cuando hablaba del tema de la necesidad o la capacidad computacional que tienen, es, por ejemplo, no sé, si hay un delito y quieren acceder a cámaras de vigilancia, los bancos o tal, solo tienen que tener un almacenamiento, me parece que de 2 semanas de esa información, porque justamente almacenar, o sea, piensa, videos de 2 semanas de todos los bancos a nivel nacional. ¿Dónde almacenas toda esa información? ¿No? Entonces, para poder analizarla y tal, si hay un robo, hay intentado, tal, entonces es complicado, ¿no? Entonces no se me ocurre ahorita una tecnología específica, a cargo de responder más adelante, si quieren puedo hacer un listado de las tecnologías que se han hecho en ese aspecto específico, porque en ciberdelincuencia es muy, muy específico el tema tecnológico. Bien, nos dicen, viene otra pregunta también del público, nos dicen qué herramientas o programas de la IA se están usando para la credibilidad y o verosimilitud de los testimonios en los procesos legales. En los procesos legales, las experiencias que han usado, más que nada en ese tema, me parece que han sido de iniciativas privadas. Entonces, cuando son iniciativas privadas, la mayoría de documentos, digamos, de tecnologías son construidas in-house o en base a empresas que ya tienen modelos elaborados que justamente se dedican a la validación de documentos legales, ¿no? Ahí sí son desarrollos más internos que tecnologías públicas. Bien, Iván Terbullino nos dice, en Perú, ¿a qué instituciones les correspondería filtrar la calidad de los datos para eliminar a la IA en el sistema de justicia? ¿Puedes repetir la pregunta? En el Perú, ¿a qué instituciones les correspondería filtrar la calidad de los datos para alimentar a la IA en el sistema de justicia? Está bien complicada esa pregunta porque ahí estoy pensando en que el paso general que tendría que hacerse a nivel de Estado o institución como tal es generar una gobernanza de datos a nivel nacional, porque no tendríamos claro quién tendría que hacerlo. Más bien hay pequeñas islas que van procesando su información
o por lo menos hasta donde tenía entendido, van procesando su información de manera más aislada o atomizada, ¿no? Sin que haya un estándar general de dónde se almacena toda la información del Estado, para pensar en una institución que lo haga y no que cada institución haga la labor para su propia información o su propio almacenamiento. En todo caso, si es la información de justicia, le correspondería o bien al Ministerio de Justicia, pero no sabría decir si hay una institución específicamente para eso, pero sí que un requisito para que ocurra eso es que existan protocolos claros dentro de una gobernanza de datos de a quién le correspondería, quién sería el data owner y tal, ¿no? Bien. Santiago Orozco Matute nos dice, ¿cómo se puede fomentar la colaboración entre investigadores, empresas y gobierno para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades de la IA en la lucha contra la criminalidad? Ahí es lo que en innovación es la triple hélice, ¿no? Que es Estado, mercado y academia. No, es complicado generar una respuesta para una pregunta como esa, pero muchas veces, o por lo menos lo que se hace en lo que es desarrollo tecnológico en general, ojo, no para la seguridad, sino como desarrollo tecnológico en general, es que desde el privado hay incentivos para generar tecnologías. Hay laboratorios, experiencias de innovación interna, ¿no? Lo que un poco se podría hacer para desarrollar innovación pública es tener laboratorios internos dentro de los ministerios o tal, asociados con empresas privadas que tengan un interés en estos desarrollos o tengan una repercusión clara, asociados a academias. La creación de esos espacios donde confluyan la triple hélice es lo que podría permitir estos desarrollos que son los cuales nos preguntan, a mi parecer, ¿no? Bien, Miguel Nieto Pineda nos pregunta, ¿conoce algún país que esté utilizando la IA para detectar operaciones sospechosas posibles en lavado de activos? En lavado de activos, en lavado de activos. Me parece que en Reino Unido he visto alguna experiencia, pero sí, eso sí estaría a cargo de confirmar, porque justamente son bien específicas los sistemas. Bueno, ahorita por lo menos lo que estoy buscando y lo que he encontrado poco son experiencias sistematizadas de uso de inteligencia artificial contra crimen organizado. Eso es algo que escasea bastante, por lo menos en lo que he podido buscar, ¿no? Henry Ávila nos dice, en respuesta a la pregunta de qué institución debería filtrar la información para alimentar la IA, obviamente debe ser el INEI, es decir, ya existe, o lo que pasa es que en el país las instituciones se resisten a compartir su información a ellos. Sí, sí, efectivamente, o sea, el Instituto Nacional de Investigación, o sea, el INEI, sí tendría un cargo importante, así como va centralizando las bases de datos, pero justamente por ser, digamos, yo lo pensaba, ¿por qué de manera descentralizada? ¿Por qué pensaba un gobierno de datos? Porque no es información descentralizada, pero ¿por qué lo aterricé en una respuesta centralizada como que a cada ministerio? Es porque la naturaleza de la información puede ser muy disímil. Entonces, cuando tú generas una centralización de ese tipo, lo que va a pasar es que muchas veces vas a buscar que la información se homogenice. Entonces, no sé, la información de registros policiales como la que puede tener el CITPOL puede ser muy distinta a la que tenga el Ministerio de Salud. Y si lo centralizas, puedes tratar de homogenizarla y ahí se va a perder mucha calidad de data. Entonces, podría ser un data lake que maneje el INEI, pero de nuevo, la cantidad computacional que le vas a requerir y el entrenamiento no va a ser un entrenamiento específico. Por eso me costaba pensar en una institución, o sea, como el INEI para que lo centralice únicamente, ¿no? Sí, Santiago Orozco nos pregunta, ¿qué riesgo existe de que la IA sea utilizado por los propios criminales para cometer delitos más atractivos? O sea, el riesgo ninguno, porque ya ocurre. O sea, ese no es un tema prospectivo de qué pasaría, no, o sea, ocurre, ¿no? Muchas de las escamas de las estafas, de los scams, ya están automatizados, ¿no? Es bien difícil pensar que es algo que no ocurre, es algo que ya está ocurriendo, ¿no? Es una carrera en la cual estamos tarde, ¿no? Sí, nos dice Katy Gómez Cornejo González, nos dice si existe en el Perú formación especializada a nivel universitario en IA. ¿Puedes repetir, disculpe, la pregunta?
Si existe alguna formación específica a nivel IA en algunas universidades en el Perú, si nos está consultando Katy Gómez. Entiendo que hay posgrados que buscan especialización, pero a nivel de pregrado me parece que hay programas de ciencias de datos que ya se están empezando a generar. Eso sí, para pregrado no he visto mucho, pero en posgrado hay una oferta tremenda, ¿no? Sobre los temas. Especializado a temas de seguridad es lo que no hay, ¿no? Más van a ciberseguridad y tal, ¿no? Que va incluso más orientado al privado que al público. Bien, Eli Zambrano nos dice, ya que existen muchos casos de suplantación de identidad, con esto de la inteligencia artificial para hacer compras por internet y usando la voz clonada de un usuario, ¿de qué manera se podría filtrar eso? ¿De qué manera se podría filtrar? O sea, ahí ya depende de digamos, de cada plataforma que tenga sus propios mecanismos de seguridad, ¿no? Es bien complejo tratar de explicarlo de manera tan superficial, pero es responsabilidad, digamos, de cada institución qué mecanismo de seguridad implanta, ¿no? O sea, y lo más probable es que, así como hay el uso de inteligencia artificial para el desarrollo o este tipo de scam, también se desarrolla un mecanismo de inteligencia artificial para la detección y la protección de los mismos, ¿no? Es lo único que puedo pensar, porque si no pensaría en tecnologías específicas y creo que la respuesta no va por ese lado, ¿no? Bien, nos dice si nos puede brindar una buena práctica o ejemplo de cómo la IA ha sido utilizada para prevenir, perseguir o sancionar los delitos en algún estado de América Latina. Prevenir, sancionar o los delitos en América Latina. Sí, porque los ejemplos que he encontrado han sido más eurocéntricos. Sí, eso sí estaría en cargo de buscar porque ahorita sería mentirte si tengo uno en mente específico en donde se haya podido llegar hasta la sanción, detección con inteligencia artificial, porque eso implicaría que la inteligencia artificial estaría de manera transversal en todo el proceso, ¿no? Entonces, más bien, si existiera algo así sistematizado, documentado, sería un hito bien interesante de analizar. Bien, nos dice Nati Baú si existe algún aplicativo que nos permite direccionar. Uy, se me fue la pregunta. ¿Existe algún aplicativo que nos permita direccionar preguntas claras para ir alimentando a nuestro prototipo de IA? ¿Puedes repetir la pregunta? No, no, ¿Existen? si existe algún aplicativo que nos permita direccionar preguntas claras para ir alimentando a nuestro prototipo de IA. ¿Algún aplicativo? No sería un aplicativo en todo caso, serían la generación no, de protocolos dentro del uso de la información de limpieza de los datos, la generación y administración de un data lake, lo que se debería tener. No necesariamente un aplicativo, porque un aplicativo podría ser una versión mejorada del SQL o tal, pero no va por ahí el tema, sino es el tema de cómo internamente se van a gestionar, almacenar, se van a crear protocolos de cómo debe ser llenada la información, cuál es la información que debe ser llenada, cuál es la que tiene que ser procesada, que es por ahí donde va la idea realmente, no en el tema del aplicativo en sí. Nos dice Libero Rivera, ¿cómo evitar los fraudes por clonación de identidad por medio de la IA? Cómo evitar los fraudes por clonación por medio de la IA. O sea, si en un mecanismo seguro, no estoy entendiendo la pregunta en el contexto de lo que estoy hablando. O sea, cómo yo persona natural, evito los fraudes por clonación y tal. Creo que ahí la respuesta va por varios lados, ¿no? Por un lado, ser bastante cuidadoso con la información que uno da, con la información que es pública, y hacer digamos, un monitoreo constante de digamos, los productos financieros que uno tiene, que es donde uno puede ser vulnerado más fácilmente, ¿no? Mecanismos hay, no sé, detección de llamadas falsas, detección de mensajes falsos y tal, pero un tema ahí que sí pasa es que hay mucha responsabilidad personal en cómo uno cuida sus propios datos, ¿no? Dónde los expone, cómo los expone, con quién los comparte, qué plataformas utilizan, qué navegadores utilizan.
Bien, muchas gracias, licenciado Adrián, por tan brillante exposición, y le pedimos al público que puedan ya marcar su lista de asistencia, y les recordamos que el link de asistencia se encuentra ya en el chat de la plataforma, y de esta manera reiteramos nuestro agradecimiento a nuestro expositor que nos acompañó el día de hoy, así como también a nuestras autoridades de nuestra dirección, como lo ha sido el doctor Baker Chamorro, y nos esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, licenciado. Bueno, muchas gracias con todos. Fue un gusto.